Hola, mi nombre es Marcos Bruls Palomares, soy artista investigador, profesor de educación secundaria y estudiante del máster en investigación en arte y creación de la Universidad Complutense de Madrid en la Facultad de Bellas Artes. Hoy les presento esta ponencia que se titula Arte Digicom, experiencia de usuario como estrategia de creación democratizadora. A modo de introducción, quería hablar brevemente sobre la bibliografía que ha motivado en parte a este trabajo. Y es que parece imposible negar el profundo impacto que la revolución digital, Internet y más concretamente el uso del smartphone ha provocado en nuestra sociedad en todos sus ámbitos. Y el mundo del arte no es una excepción. Por ejemplo, Joan Fontcuberta con su teoría sobre postfotografía o las obras de Juan Martín Prada, en las cuales reflexiona sobre cómo el entorno digital ha expandido las formas de crear artísticas convencionales. Por otro lado, en una cuestión más sociológica, tecnológica y económica, tenemos los Inforg de Floridi, de Luciano Floridi, o el concepto de capitalismo de la vigilancia de Zuboff. Todo esto son conceptos que desarrollaremos a continuación. Pero centrándonos en nuestro objeto de estudio, las redes sociales han supuesto un punto de inflexión en la forma en que nos relacionamos, en una suerte de esquizofrénica conversación de chat entre significantes, como dice Frankie Pizá en un artículo de 2024. Otra clave muy importante es la de la tesis de Lydia Oran de 2021, en la cual señala la diferencia entre las redes sociales de primera ola, es decir, aquellas que ella coloca a partir del 2000 hasta el 2010 más o menos, y las redes sociales de segunda ola. Y eso nos suscita una pregunta. ¿Es preciso seguir denominando a las plataformas como TikTok, Instagram, el actual YouTube, de la misma forma en que concebimos a Twenty o a Facebook hace más de 15 años? Nosotros, la verdad es que nos aventuramos a decir que no, porque tanto los usuarios como las plataformas han cambiado radicalmente. En este contexto proponemos una nueva manera de entender la práctica artística en redes sociales, el arte digicom, que proviene del término digital community o comunidad digital. Este término designa tanto a perfiles de usuarios concretos como Carl Kearns, Sugar Bombing World o La Mirada Transgresora, como a tendencias que se gestan de maneras más espontáneas, como las ya clásicas aesthetics o el hashtag corecore. Aunque estos últimos son conceptos que no vamos a profundizar en esta ponencia y les invito a que los investiguen por su cuenta porque son muy interesantes. A continuación, planteamos el concepto de experiencia de usuario, que es un término heredado del ámbito del diseño, como estrategia artística, porque así estos perfiles crean obras intrínsecamente red socialificadas. Y en esta ponencia vamos a analizar distintas obras digicom y la experiencia de usuario que generan en contraposición a lo preestablecido por la plataforma en la que se enmarcan, que es Instagram. No podíamos comenzar esta disertación sin mencionar una obra de referencia en cuanto al potencial identitario narrativo del perfil en línea. Esta se trata de Excellences and Perfections, de Amalia Ullman, del 2014, en la cual la artista simula toda una vida ficticia a través de un perfil de Instagram. Para ello, siguió un guión muy concreto y atravesó distintas fases en las cuales no solo modifica su apariencia, sino que también juega con distintos significadores estéticos, ya sean analógicos, con esto nos referimos a la vestimenta, a los decorados, al atrezo que aparece en las publicaciones, como digitales. Y estos están sujetos directamente a la plataforma en la que se enmarca, que es Instagram. La biografía del perfil, los captions de los posts, el uso de emojis y hashtags, etc., ¿no? Lo que nos interesa, sobre todo de la obra de Ullman, es que en este contexto primitivo, sin profesionalizar, donde los influencers aún eran muy incipientes, esa cualidad de autenticidad con la que juega Ullman podía tener un valor genuino para el usuario promedio, pero en la actualidad la situación es muy distinta. La performance de Ullman tiene mucho sentido en un momento en el que estos lugares, las redes sociales, eran entendidos como reflejos digitales de los rituales que se daban de forma orgánica en la vida real. Existía una clara diferenciación conceptual entre el tiempo invertido tras la pantalla y las actividades sociales llevadas a cabo en la calle. De hecho, Lydia Oran define a estas redes sociales de primera ola como el conjunto de lugares online donde se negocia lo cotidiano. Atendiendo a estas circunstancias, se entiende plenamente su apelativo, redes sociales. No eran más que una disposición digital de nuestro entorno analógico, o si acaso una simulación virtual en la cual nos sumergíamos todos como meros usuarios o internautas.
En la actualidad vivimos inmersos en un capitalismo de la vigilancia, como lo denomina Shoshana Zuboff. Nuestros modos de producción capitalistas están íntimamente ligados a la extracción, el análisis, el uso y la explotación de nuestros datos. Al mismo tiempo, podemos hablar de cómo Floridi nos identifica como Inforx. La red informacional nos supera a nivel usuario. En ese sentido, estos Inforx, que somos todos vigilados constantemente, asumen como identitarias las estrategias que antaño denominaríamos troll: la postironía, el shitpost, el remix, el apropiacionismo, llevados completamente al absurdo, en un juego en el cual la vida ya no se divide entre online ni offline, y ni mucho menos esa última dimensión se supedita a la primera. En este contexto, las plataformas contemporáneas, TikTok, Instagram, el actual YouTube, etc., son sociales en cuanto a la capacidad de generar distintas comunidades en torno a perfiles o intereses concretos. Pero nosotros preferimos denominarlas como creativas porque se han gestado toda una serie de dinámicas de socialización completamente únicas, que no operan de forma similar a las de la vida analógica. ¿Por qué? Porque se ven directamente intervenidas por la creación y la difusión audiovisual y su derivación hasta el infinito. Aquí es donde tiene sentido hablar de arte digicom. Antes de analizar algunas manifestaciones de arte digicom, creíamos conveniente dialogar acerca de la interfaz como marco en el cual se desarrollan las actividades de las redes sociales contemporáneas. El motivo es que plataformas como Instagram han intentado con todos sus esfuerzos que las asumamos de forma inconsciente, minimizándolas al máximo, evidenciando de alguna manera la supremacía del contenido sobre el continente. La mejor forma de resumir a lo que nos referimos son las palabras de Iraya Careaga en un artículo de 2025, en el cual indica cómo la interfaz ha pasado a ser un marco prefabricado. Cito textualmente: una experiencia idéntica para todes, sin ninguna vitalidad estética, sin bordes ni suturas. Hubo un momento, por ejemplo a principios de los 2000, con el ejemplo que ponemos, en el cual hasta un reproductor de música, con unos ligeros toques de código y algunos conocimientos básicos de informática que muchos usuarios tenían interés en tener, se podía modificar de tal manera que la interfaz no se parecía en absolutamente nada a lo que era originalmente, y este es el caso del ejemplo que podemos ver en la diapositiva en la izquierda. Sin embargo, cuando nos adelantamos hasta la actualidad, el contrato que todos firmamos al postear o compartir una historia en Instagram conlleva a ceder la interfaz como componente de las imágenes que nos ofrece el propio Instagram. Y ni siquiera ponemos en tela de juicio la legitimidad de su diseño. Un diseño que es predeterminado, que es inaccesible, acomplejado por su propia visibilidad. En la actualidad, la confección de la interfaz corre a cargo de estas mismas plataformas que pretenden homogeneizarnos e incluirnos tácitamente en el circuito de la creación y el consumo de contenido. Quieren que nos centremos en el contenido, ni siquiera en cultura, ni siquiera en arte, como indica Pizá en su artículo. Basura infinita, hiperpalatable, desprovista de cualquier trasfondo político. Aunque en este sentido la batalla por nuestras interfaces de usuario parece perdida, quizá aún podamos reapropiarnos de nuestras experiencias de usuario. Y es en el arte digicom donde podemos ver precisamente cómo esa experiencia de usuario se puede utilizar de formas divergentes a lo que establece el propio Instagram. Si analizamos la interfaz de usuario de Instagram y la experiencia de usuario que propone, de alguna manera, podemos ver que tiene un interés por fomentar lo que se conoce como doom scrolling. Esto es, deslizar la pantalla continuamente sin detenerse a asimilar ningún contenido, intentando evitar que el usuario se sature mentalmente y dándole todo tipo de herramientas fugaces para que sienta que existe una cierta interacción social. Evidentemente, lo que ofrece son menús de reacciones con emoticonos, respuestas rápidas prefabricadas, etc. ¿Cuál es el verdadero objetivo? Que sigas consumiendo, sobre todo, esos anuncios que te lanza alrededor de un anuncio por cada 3 posts. La sección predeterminada de la interfaz es para ti, que es una sección curada por el propio Instagram. Y si quieres ver las cuentas que sigues de forma cronológica, debes acceder a un apartado independiente que tarda unos pocos segundos en cargar, que puede parecer poco, pero que en nuestro momento hiperacelerado se hace una eternidad.
En contraposición al modelo hipermediado de socialización de Instagram, existe el proyecto de Hello y Concepción, Things You Wanted to Say But Never Did. En él pide a usuarios testimonios íntimos de cualquier índole por medio de un cuestionario en línea y luego genera imágenes en las cuales los sujetos se difuminan, se borran y se erosionan por los fallos de la memoria. ¿Bien? Al margen de su interés estético, lo que nos llama la atención es que cuando accedemos a las cajas de comentarios observamos engagement. Es una cuenta que tiene casi 900.000 seguidores mientras se hace esta ponencia. Pero no vemos la ilusión de socialización que mencionábamos antes. Los emoticonos brillan por su ausencia y en su lugar aparecen textos excepcionalmente extensos donde los usuarios plasman sus impresiones, sus vivencias e incluso mantienen conversaciones entre ellos. Concepción ha convertido un lugar hostil por su aceleración obsesiva en un sitio para la autoexpresión y la compartición genuinas. El otro ejemplo que traemos es el perfil de La Mirada Transgresora, que se fundamenta en la meme poesía. Estos poemas introducen discursos y dinámicas de resistencia cultural, que en muchas ocasiones llevan a propuestas más allá de la plataforma y de la pantalla, formando toda una comunidad que juega las normas del juego que establece Instagram, pero en sus límites, lo censurable, lo aburrido o lo académico. La comunidad de La Mirada Transgresora se mueve en el concepto de meme-escenio, concibiendo el meme como un asunto literario más versátil que la literatura y culturalmente más relevante que todo el arte contemporáneo. Su postura es que el lenguaje y las dinámicas del meme pueden acercar la creación a un mayor número de personas. Esto refleja muy bien el espíritu del arte digicom, como expresión artística plenamente internificada y red socializada. En este caso, tomando una postura de resistencia activa troyana frente a los modelos de explotación de plataformas como Instagram. La clave del giro digicom en La Mirada está en su radical despersonalización. Es verdad que existe un admin de la cuenta, una admin de la cuenta, pero la iniciativa es comunitaria y persigue a través de esas nociones memescénicas la edificación de un entorno colaborativo, de creación y de socialización, al mismo tiempo digital y analógico, desafiando en ese sentido los intereses de las grandes empresas tecnológicas, que lo que plantean realmente es un mundo hiperconectado, pero aislado y desligados, con modelos de socialización vacíos de contenido, con tal de conservar una ilusión que nos mantenga adheridos a la pantalla como serviles consumidores. Como conclusión, nos gustaría señalar el potencial pedagógico en lo artístico de los modelos de socialización surgidos en las redes sociales, mucho más centrados en la creación popular que en el pasado. El arte digicom, mediante su experimentación con el concepto de experiencia de usuario, lleva a cabo ese esfuerzo democratizador de la experiencia del arte, y entronca de manera natural con los lenguajes y las dinámicas en línea con los que varias generaciones nos hemos desarrollado, y con el que nacerán todas las generaciones por venir. En ese sentido, las palabras de Iraya Careaga en su artículo de 2025 resuenan con fuerza. Ahora mismo me interesa más el sticker que manda tu abuela, el dibujo hecho en Paint por un niño de 8 años con acceso no restringido a Internet, los bordados que mi tía hace con patrones que se descarga de Pinterest, o el shitpost que solo consigue 3 likes, que lo que se encuentra en la Sofía o en cualquier galería de la ciudad. La vida está fuera. Aunque somos optimistas, si algo saca a la palestra el arte digicom, no es la necesidad de sortear los yugos de las empresas tecnológicas para conservar esa pequeña parcela donde expresarse y compartir en comunidad, sino el deber de todos nosotros de encontrar una solución ante la desprotección constante que experimentamos todos los usuarios de plataformas como Instagram o TikTok. Quizá la clave se encuentre en la formación de lugares más democráticos que velen por nuestros intereses sociales y culturales. Quizá eso no sea más que una utopía. En cualquier caso, el arte digicom está aquí para quedarse y puede enseñarnos mucho a todos, pero sobre todo a la comunidad académica y profesional del arte.